Buenas noches, mi nombre es Andrés Gómez. Hoy voy a hacerles la presentación acerca de cómo la tecnología se ve aplicada a la educación. Para esto entonces nos vamos a valer de varios momentos en donde explicamos la evolución de la tecnología y cómo hay teorías que explican la, digamos que la evolución del uso de la tecnología y del aprendizaje se ha visto desde la parte psicológica como desde la parte técnica como tal. Bueno, entonces comenzamos primero que todo con los antecedentes históricos y para esto tenemos que hablar del desarrollo de, pues de la humanidad en cuanto a las épocas y en cuanto a los movimientos tecnológicos que se iban generando. Debemos tener en cuenta que el desarrollo de la tecnología se desarrolló o se hizo más o menos durante los últimos 60 o 70 años, después de la década de los 50. Tiempo atrás, con las guerras mundiales y con todo este tipo de acontecimientos, digamos que la utilización de las herramientas fue muy útil, pero digamos que la tecnología como tal, vista desde el punto de vista dinámico y de computadores, pues no se generó de una manera muy grande. Hasta principios de los años 60, en donde la expansión, ¿cierto?, de los medios de comunicación denotó el avance de la interacción con los medios distintos que el ser humano conocía para aprender. Tengamos en cuenta que antiguamente se aprendía únicamente yendo y calculando, ¿cierto? Y leyendo los textos que se pronunciaban en las distintas universidades. A partir de los años 60 empieza a haber la revolución a nivel de los medios de comunicación. Ya no era solamente la radio, sino que apareció el televisor dentro de la escena proyectando, por ejemplo, eventos tan importantes como el alunizaje o los movimientos hippies o bueno, todo este tipo de movimientos culturales que iban generando, digamos que una movilización supremamente importante dentro de las personas y dentro de el cambio cultural y político que se iba generando. Entonces, digamos que los medios de comunicación en estos momentos pues daban un auge de una manera muy importante eh, de empezar a comprender el movimiento general del ser humano en cuanto a su interacción y los medios de comunicación. Eh, ya en los años 70, se presentó el desarrollo de la informática con los primeros computadores, en donde se empezó a ver, por ejemplo, que la información militar, sobre todo, ¿cierto? Empezaba a tener un gran acceso y un gran auge en cuanto al movimiento cultural y en cuanto al movimiento de la información a nivel mundial. En este momento también se empezó a desarrollar, digamos que el fanatismo o el, como la preocupación por el avance mismo que la ciencia iba a tener, ¿cierto? Con respecto a la tecnología y eso sí, por ejemplo, como vemos en Blade Runner, una película de los años 70, finales de los comienzos de los 80, ¿cierto? En donde empezamos a notar cómo ya la tecnología empezaba a tener un avance supremamente importante en cuanto a la visión del ser humano. Durante los años 80 ya se empiezan a desarrollar eh, empresas, ¿cierto? Y entidades dedicadas a la generación de la información, como por ejemplo es la aparición de Mac, ¿cierto? De Apple, eh, a través de Steve Jobs, y también con Bill Gates, ¿cierto? Generando todo este movimiento de Microsoft que viene a pronunciarse ya más adelante, pero digamos que la primera producción de esas máquinas, ¿cierto? Ese hardware que empieza a generar ese cambio en la manera en que nosotros teníamos interacción con la información, pues revoluciona completamente la concepción de vida que tiene el ser humano hasta ese momento. Y es la utilización de las herramientas tecnológicas para el beneficio, ¿cierto?, de la vida cotidiana eh, de ahí para adelante. De ahí entonces aparece la idea, ¿cierto?, muy expansionista y muy radical
de Bill Gates, en donde dice que cada persona, ¿cierto?, en un hogar de Estados Unidos debe tener, al igual que sucedió con los carros, un computador para poder, obviamente, generar un cambio importante dentro de su percepción y dentro de su análisis con pues, con el entorno que lo rodea. Ya en los años 90 aparece como tal el Internet, ¿cierto? Un invento tomado del desarrollo militar que se había visto durante los años 70 y 80, en donde se empieza a interactuar y a transmitir información, ¿cierto? A través de las redes de cómputo y a través de todo toda esta evolución que empieza a generarse eh, con respecto al manejo propio de los computadores que se habían desarrollado durante los años 80. Entonces la interacción, ¿cierto?, empieza a generar esta evolución en los juegos, en la manera en que se mandaban los mensajes, en la manera en que aparecen, por ejemplo, herramientas de solución, ¿cierto?, frente a las dificultades que el mismo mundo va poniendo y que va generando esa aparición de la evolución misma de la tecnología y cómo nosotros podemos empezar a ver que la herramienta, ¿cierto? Nuestro computador se va volviendo una expansión o una parte externa a nosotros. Hasta, ¿cierto? Después de los 90, cuando ya empiezan a aparecer ya aparatos mucho más pequeños que también están relacionados con el desarrollo del Internet y con el hardware como tal para la manifestación y la manera portable de esta tecnología, que son los celulares, ¿cierto? En donde tenemos interacción a través de la comunicación y podemos estar en tiempo real, ¿cierto? Comunicándonos desde la presencia, ¿cierto?, actual hasta el momento mismo de la generación de información, ¿sí? Entonces, digamos que hoy en día el desarrollo de los celulares, por ejemplo, ha permitido que esa información a nivel mundial genere un avance en los estados actuales de la información misma y de las actitudes que tienen los seres humanos hoy para con su entorno. Es de ver, por ejemplo, cómo los niños hoy en día toman un celular, ¿cierto? Y es de una manera mucho más práctica que aprenden a manejar este tipo de aparatos que nosotros cuando comenzamos hace tiempo. Bueno, esto en cuanto al desarrollo histórico. Hay ciertos autores que han hablado con respecto a esta evolución y han generado, digamos que algunos conceptos básicos y muy importantes, ¿cierto?, que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología y sobre todo ya metiéndonos en materia cómo se puede ver el desarrollo tecnológico aplicado a la educación, que es el tema que nos compete hoy. Primero que todo aparece Mena y Marcos en el 96, ¿cierto? Hablando del concepto como tal de tecnologías y educación, diciéndonos que hay unas nuevas tecnologías, ¿cierto?, los cuales pueden ser entendidos como medios electrónicos que crean, almacenan, recuperan y transmiten información, ¿cierto?, a grandes velocidades y en grandes cantidades. ¿Qué quiere decir esto para estos autores? Pues que obviamente nosotros hoy en día tenemos un acceso tan importante frente a nuestra información, ¿cierto?, que el único limitante definitivamente puede ser el mismo procesamiento o el mismo interés que tenemos nosotros acerca de esa información, ¿sí? Eh, ¿Y esto cómo influye para la educación? Pues que obviamente nosotros podemos tener hoy en día, ¿cierto?, el conocimiento de una manera mucho más sencilla y mucho más autónoma en cuanto al manejo de la información y a la velocidad con la que lo consumimos, ¿no? Otro autor también muy relevante es Bartolomé, que en 1989, fíjense que fue un tiempo antes, nos hablaba de que las tecnologías nuevas, ¿cierto?, tenían sus aplicaciones directamente sobre la educación o sobre las escuelas y se centran en procesos comunicativos, ¿sí? Estos procesos comunicativos tienen que ver con la informática, el video y las telecomunicaciones. ¿Y qué pasa con esto? Resulta y pasa que la informática, ¿cierto? O los medios comunicativos empiezan a tener un énfasis muy relevante en cuanto a la manera en que yo transmito esa información, que puede ser de una manera mucho más electrónica, mucho más virtual, ¿cierto? A través de un video,
o a través definitivamente de las telecomunicaciones. Pero hoy en día digamos que todo esto se ha ido reuniendo en una sola, en un solo medio. Y ese solo medio digamos que nos ayuda a nosotros a entender cómo esa información, ¿cierto? Y esas tecnologías pues van en favor o a favor de los procesos comunicativos que tenemos nosotros como seres humanos. Otro autor, ¿cierto? Muy relevante y muy característico, digamos que tenía una, una, una compenetración o una integración de los conocimientos es García Valcárcel, ¿cierto? En el 96, en donde menciona que hay tres grandes sistemas, basándose un poco en lo que había dicho Bartolomé, eh, y que están directamente relacionados con la comunicación, ¿m? Que es la informática, el video y las telecomunicaciones. Pero él ya entonces menciona, ¿cierto?, cómo esa comunicación y cómo esas herramientas, ¿cierto?, ya no se desarrollan tanto en una vía direccional, ¿cierto?, hacia la tecnología únicamente, sino que ya vamos relacionados la parte del hardware, ¿cierto?, como el desarrollo de las apps, de las aplicaciones y el software con relación a la facilidad de la comunicación. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos generar una cantidad de mecanismos, ¿cierto?, en donde podemos empezar a interactuar ya de una manera mucho más sencilla con todos, ¿ok?, para poder generar aprendizaje. Es así como en la actualidad nosotros podemos ver, digamos que unas herramientas muy fundamentales, ¿ok?, relacionadas con el aprendizaje y con la adquisición del conocimiento. Entonces está el carácter de la multimedia, ¿cierto?, en donde nosotros tenemos acceso a través de la comunicación, de la visualización en tiempo real, de la interacción con el otro, ¿cierto?, mi aprendizaje, en donde empiezo a ver la evolución que tengo yo, ¿cierto?, y el cambio que se genera a través del momento mismo de la interacción con la plataforma. La realidad virtual, que hoy en día digamos que está muy a esa vanguardia, ¿no? Entonces es empezar a vivir cosas, ¿cierto?, sin necesidad de despegarse de su hogar o sin necesidad de salir de su casa, ¿no? Entonces eso también permite un aprendizaje significativo que lo vamos a ver más adelante con respecto a las teorías psicológicas que nos ayudan a entender un poco cómo estos métodos tecnológicos tienen su fundamentación teórica o epistemológica. Por otro lado tenemos las redes telemáticas, las videoconferencias que tendría que ver con ese tiempo real y la facilidad en la cual nosotros podemos interactuar directamente con el ponente, ¿cierto? La televisión por satélite y otros, ¿cierto? Que ya son las teleconferencias en donde pues obviamente podemos interactuar, aprender, pero obviamente el feedback puede ser a veces un poco limitado. Continuando con el tema, debemos hablar de la epistemología, de la información vista desde la psicología. Para esto hablamos entonces de los modelos tradicionales como son el conductismo, la psicología cognitivista, en donde nos dan una aproximación acerca del desarrollo mismo de el aprendizaje que nosotros generamos y cómo la comunicación tiene que ver con esta manera de aprendizaje. Primero que todo, pues debemos recordar que Skinner fue el que habló precisamente del conductismo y cómo nuestro aprendizaje está mediado todo el tiempo por las contingencias, por los refuerzos, por los castigos, para llegar a aprender con respecto al contexto, teniendo en cuenta obviamente el aprendizaje social, el procesamiento de la información y cómo ese conocimiento se va construyendo con el pasar del tiempo. Por otro lado, tenemos unos autores bien importantes también que le dan un fundamento grandísimo a la psicología y es Piaget, Vygotsky y Bandura. Piaget nos expone, digamos que características muy importantes en el procesamiento de la información. Estos son psicólogos cognitivistas en donde Piaget, primero que todo, nos habla de las características hereditarias que tenemos nosotros los seres humanos para poder aprender, qué pena, para poder generar ese apropiamiento del conocimiento. Nos habla de que tenemos unos elementos básicos del aprendizaje, unas estructuras previamente desarrolladas que interfieren directamente en el desarrollo cognoscitivo. ¿Qué es lo cognoscitivo? La capacidad de aprender a través de procesos significativos a nivel interno. Por otro lado está Vygotsky con su concepto del desarrollo próximo,
en donde se sostiene que la distancia entre lo que se puede realizar, independientemente de a dónde puedo llegar con otros agentes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la capacidad de aprender muchísimas situaciones, ¿cierto? En el intercambio social que podemos generar. ¿M? ¿Y qué pasa en el momento en que damos una herramienta extra para generar ese conocimiento? Pues que se potencializa esa capacidad. Entonces Vygotsky, ¿cierto? Maneja el concepto básico del desarrollo próximo en donde yo puedo desarrollar mis propias capacidades. Bandura, por otro lado, un gran exponente, un gran teórico, nos habla de cómo la teoría del aprendizaje social determina mi capacidad para desenvolverme en un contexto específico y la inteligencia mediada desde el punto de vista social para poder interaccionar con el público y con los acontecimientos cotidianos de nosotros como seres humanos. Por otro lado, debemos tener en cuenta la teoría de la comunicación, que también da un fundamento gigante a ese intercambio y a la importancia que tiene los medios de comunicación en el entendimiento propio del proceso cognitivo que se lleva cuando estamos en una plataforma o en un aprendizaje diferente a nivel del manejo de las tecnologías. Y pues obviamente tenemos los canales básicos de esa comunicación, que son el emisor, el receptor, el canal, ¿cierto? El feedback, que es la retroalimentación supremamente importante, el mensaje que se genera entre el emisor y el receptor, las barreras, el ruido, el contexto en donde, pues digamos que empezamos a desarrollar de una manera muy próxima y de una manera muy adecuada ese entendimiento de la comunicación, ¿sí? Cómo debemos romper en ocasiones esas barreras ahorita que nos comunicamos, por ejemplo, a través de la comunicación tecnológica, ¿no? Que es otra medida y otra forma de ver el mundo a través de la evolución. Cómo nosotros, a través de la comunicación tecnológica, enviando emojis, enviando una cantidad de imágenes, podemos comunicarnos sin necesidad de estar frente a la otra persona y hacernos entender. ¿Qué características tienen las TICs dentro de la educación? Pues primero que todo, el almacenamiento, la innovación, los nuevos códigos y los lenguajes, la digitalización, la calidad técnica, la interactividad, la inmaterialidad, la división, la diversidad, la automatización, la penetración en todos los sectores, el, la instantaneidad, la interconexión, pero vamos a hablar específicamente de alguno de ellos y esas características es que el almacenamiento pues depende mucho de la manera en que yo adquiera ese conocimiento, de la manera en que yo interiorice lo que estoy interaccionando, en donde yo debo generar un método para que esa información quede dentro de mi aprendizaje. La innovación, pues obviamente tiene que ver con esa creatividad, con esa necesidad propia del ser humano para empezar a entender el conocimiento como algo más allá de estar frente a ese maestro, ¿no? Y veamos cómo en las antiguas culturas las personas aprendían a través de la interacción y a través, obviamente, de esa virtualidad, porque a veces el maestro ni siquiera hablaba, sino simplemente llegaba a la técnica y empezaba a generar el conocimiento. Eh, la interconexión, sin dejar de nombrar a las otras características. La interconexión pues, nos permite a nosotros estar en tiempo real o en un tiempo, pues digamos que prudencial y muy autónomo en cuanto a la aprehensión del conocimiento. Y la aprehensión del conocimiento pues tiene que ver con esa necesidad y esa eh, facilidad también de generar el conocimiento con respecto a las nuevas tecnologías que utilizamos para aprender. Vamos a ir entonces ya para terminar, ¿cierto?, a las ventajas del uso de las TICs en la educación y pues las ventajas tienen que ver con la generalización de los procesos educativos, ¿no? Entonces vemos cómo nosotros somos capaces de entender el proceso educativo ya desde el punto de vista más global, en donde el alumno, o bueno, el alumno no, el estudioso, tiene que ver con su mismo proceso en donde él es su regulador y su eh, propio juez en cuanto al tiempo que maneja. La independencia
del tiempo y el espacio. La facilidad en la cual nos encontramos hoy en día de poder estar trabajando y poder estar emitiendo conocimiento sin importar el contexto en donde nos encontremos. Lo único interesante ahí es que obviamente debemos estar conectados a la red y nos explica y nos incita un poco a estar conectados todo el tiempo a esas tecnologías que son las que finalmente generan ese aprendizaje. El acceso a través de Internet, pues obviamente fundamental frente al espacio y frente a la evolución del conocimiento y el aprendizaje basado en tareas usando el software. Eh, la idealización obviamente de estas nuevas plataformas es generar responsabilidad y generar adherencia, ¿no?, al conocimiento a través de las nuevas tecnologías, lo cual pues digamos que se vuelve una materia muy importante en cuanto al alcance y en cuanto a la globalización misma del conocimiento. Con esto entonces pues vemos cuáles son las ventajas del uso de las tecnologías aplicadas a la educación, de las tecnologías informáticas, y cómo nosotros pues estamos yendo precisamente con ese proceso de avance y de mm, cambio frente al conocimiento básico que nosotros manejamos. Muchísimas gracias.